El teléfono de Cordelia Bishop parpadeó, mostrando otro mensaje de un paciente con una cita. Rápidamente introdujo los datos en el registro electrónico. Exhaló y bebió un sorbo de café frío de la taza con la inscripción Mejor Mamá. Se la habían regalado a Pauline el año pasado por el Día de la Madre, después de que la coloreara con sus deditos en el estudio de arte. La clínica dental Sonrisa de Perla recibió la mañana del martes con el zumbido acompasado del aire acondicionado. Cordelia se recogió el pelo castaño oscuro en un moño y volvió a sumergirse en su trabajo. La administración de la clínica requería atención al detalle y resolución de conflictos, cualidades que había perfeccionado a lo largo de años de práctica, tanto profesional como personal. Cordelia, el paciente Bartlett quiere saber si puede cambiar su cita de las 4:30 a las 15, preguntó la ayudante de Roxy, una chica pelirroja y pecosa. ¿Podría comprobar la agenda del doctor Norris? Si tiene un hueco a las 15, podemos cambiar la cita, contestó Cordelia sin apartar los ojos del monitor. Roxy asintió y se alejó. Cordelia apreciaba su diligencia, pero a veces deseaba tener más iniciativa. Sin embargo, después de 4 meses de trabajo, era difícil esperar la perfección. Cordelia miró su reloj. Faltaban 15 minutos para la hora del almuerzo. Había planeado pasar por casa para recoger la fiambrera olvidada de Pauline y llevar a su hija al colegio. Terence había prometido hacerlo por la mañana, pero, como de costumbre últimamente, se había olvidado. Pensar en su marido la hizo fruncir el ceño. 12 años de matrimonio y era como si hubiera dejado de reconocerle en los últimos meses. Terence, siempre puntual y atento, se había vuelto despistado. A menudo llegaba tarde al trabajo y a veces olía a perfume desconocido. Es solo el nuevo ambientador de la oficina, explicó, pero sus ojos miraban a otra parte. El teléfono volvió a sonar. Esta vez un mensaje de Terence. Llego tarde esta noche. No me esperes levantada con la cena. Cordelia sintió que algo en su interior se contraía. La tercera vez esta semana. Tecleó una breve respuesta. Vale. Pero el dedo se le congeló sobre el botón de enviar. Quería escribir algo más. Preguntar. ¿Qué pasa, Terence? O, ¿te acuerdas siquiera de que tenemos una familia? Pero en lugar de eso, se limitó a enviar un mensaje de una sola palabra y guardó el teléfono. Me voy a comer, informó a Roxy, poniéndose un abrigo beige claro. Vuelvo dentro de 40 minutos. Walnut Creek la recibió con un suave sol primaveral y el olor de los manzanos en flor. Terence y ella se habían mudado aquí hacía 8 años, cuando Pauline acababa de cumplir un año. La pequeña ciudad de las afueras parecía el lugar perfecto para una familia. Calles tranquilas, buenos colegios, vecinos amables. Cordelia no tardó en encontrar trabajo en una clínica dental, y Terence fue contratado como contable en Sterling Construction. Los primeros años fueron felices. Compraron una casa pequeña pero acogedora, con césped verde, tuvieron un Golden Retriever, Charlie, y hacían barbacoas con los vecinos los fines de semana. Pero algo cambió cuando Terence consiguió un ascenso el año pasado. Había empezado a trabajar más y a socializar menos, como si sus pensamientos estuvieran siempre en algún lugar lejano. Cordelia aparcó su sedán plateado delante de la casa y entró rápidamente. La recibió en el vestíbulo un alegre Charlie, moviendo la cola. «Hola, chico», le dio unas palmaditas detrás de la oreja. «¿Me has echado de menos?» La fiambrera del unicornio de Pauline estaba sobre la mesa de la cocina. Cordelia abrió la nevera y añadió unas uvas y un trozo de queso al recipiente. A su hija le encantaban las pequeñas sorpresas como esa en su almuerzo. La mirada de Cordelia se posó en la foto familiar de la nevera. Los tres en la playa el verano pasado, todos sonrientes. Terence le rodeaba los hombros con el brazo, y ella sostenía en brazos a una risueña Pauline. Parecía tomada en otra vida. De camino a la escuela primaria Woodland, Cordelia encendió la radio. Sonaba una canción pop, pero no escuchó la letra. Su mente daba vueltas con pensamientos sobre el trabajo, sobre una lista de la compra para la cena que nadie necesitaría, sobre el extraño comportamiento de su marido. En el colegio encontró rápidamente la clase de Pauline. Los niños acababan de salir para el almuerzo. ¡Mamá! Una niña de 6 años con coletas castañas corrió hacia ella, abrazándose a sus piernas. ¿Me has traído la fiambrera? Por supuesto, cariño. Cordelia se puso en cuclillas para quedar a la altura de su hija. Y le he puesto uvas, como a ti te gustan. Pauline miró el recipiente y se iluminó. Gracias.
¿Por qué se le olvidó a papá traerlo? Cordelia dudó. Papá tiene mucho trabajo, cariño. Ahora está un poco distraído. Siempre está ocupado, dijo Pauline con perspicacia infantil. Y ayer, cuando estabas trabajando, vino a verle su tía. Hablaron largo rato en la cocina. Cordelia sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿Tía? ¿Qué tía? No lo sé. Pauline se encogió de hombros. Era alta, con el pelo largo y rubio. Olía a flores. Papá me dijo que jugara en mi habitación porque estaban teniendo una conversación importante. Cordelia intentó mantener una expresión tranquila en el rostro, aunque se le crisparon las entrañas. Ya veo, debía de ser un compañero de trabajo de papá. Muy bien, cariño, vete a comer con tus amigos. Te recogeré después del trabajo. Besó a su hija en la coronilla y la vio correr hacia las mesas, donde ya estaban sentados los demás niños. Pauline era una niña inteligente a la que le gustaba dibujar e inventar historias sobre criaturas mágicas. Había heredado los ojos color avellana de su madre y la sonrisa con hoyuelos de su padre. De vuelta a la clínica, Cordelia no encendió la radio. Había un silencio opresivo en el coche, solo roto por su respiración agitada. Una mujer de pelo largo y rubio. Terence no tenía ningún colega que se ajustara a esa descripción. Al menos nunca había mencionado a ninguno. El resto de la jornada laboral transcurrió como un borrón. Cordelia realizaba automáticamente sus tareas: responder al teléfono, rellenar el papeleo, interactuar con los pacientes. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó cómo había conocido a Terence en una fiesta universitaria 14 años atrás. Él se le había acercado con un chiste ridículo sobre economistas y banqueros, y ella se había reído más por educación, pero luego habían hablado hasta el amanecer. Terence no era como los chicos con los que había salido antes. No era engreído ni guapo, sino más bien inteligente, un poco tímido, de ojos grises atentos y sonrisa suave. «Cordelia, ¿estás bien?». La voz del doctor Norris la sacó de sus recuerdos. «Sí, por supuesto», sonrió tensa. «Solo un poco cansada. Necesitas descansar más». El anciano dentista le puso una mano en el hombro con aire paternal. «Trabajas demasiado. ¿Cómo está tu princesita?». «Pauline está bien, gracias. Acaba de ganar un concurso de dibujo en el colegio». «Como su madre», sonrió el doctor Norris. «Recuerdo cuando redibujabas los esquemas dentales para nuestros folletos informativos. Toda una artista». Cordelia asintió agradecida. La doctora Norris era una de las pocas personas que conocían su sueño incumplido de convertirse en ilustradora de libros infantiles. Incluso había ido a la escuela de arte, pero tras la muerte de su madre, tuvo que abandonar los estudios y buscar un trabajo para ayudar a su padre con sus hermanos pequeños. Y luego vino la relación con Terence, la boda, Paulina. El dibujo seguía siendo solo un pasatiempo al que dedicaba sus escasas tardes libres. Después del trabajo, Cordelia recogía a Pauline de la guardería y la llevaba a casa. Su hija le contó lo que había pasado en el colegio, cómo habían estudiado las ranas en clase de ciencias y cómo Benjamin Lewis había derramado pegamento sobre sus pantalones nuevos. «Mamá, ¿podemos hacer espaguetis hoy?», preguntó Pauline mientras conducían hacia la casa. «Claro, cariño», sonrió Cordelia mirando a su hija por el retrovisor. «Y de postre podemos hornear tus galletas de chocolate favoritas». En casa se pusieron ropa cómoda hecha en casa y empezaron a cocinar. Pauline parecía seria mientras ayudaba a remover la salsa, de pie sobre un soporte especial junto a los fogones. Cordelia observó el rostro concentrado de su hija y pensó en lo mucho que quería a aquella personita. Por el bien de Pauline estaba dispuesta a soportar cualquier cosa, a superar cualquier dificultad. «Mamá, ¿dónde está el collar de la abuela? ¿El de las piedras azules?», preguntó Pauline de repente. Cordelia miró sorprendida a su hija. «En mi joyero, probablemente. ¿Por qué lo preguntas?». «Sencillo». Pauline se encogió de hombros. «Es muy bonito. Dijiste que tu abuela te lo regaló cuando eras pequeña, como a mí». «Sí», sonrió Cordelia recordando. «Me lo regaló mi abuela Elizabeth por mi 6º cumpleaños. Es un collar de zafiros, tiene más de 100 años. Ha pasado de madre a hija en nuestra familia». «¿Y me lo vas a regalar cuando sea mayor?». A Pauline se le iluminaron los ojos. «Por supuesto, cariño. Algún día será tuyo». Cordelia le dio una palmadita en la cabeza a su hija. «Ahora vamos a ver si los espaguetis están listos». Después de cenar, se acomodaron en el sofá para ver los dibujos animados. Pauline se acurrucó contra su madre y pronto su respiración se hizo más tranquila.
La niña se quedó dormida. Cordelia cogió a su hija en brazos y la llevó al dormitorio. Después de meter a Pauline en la cama y besarle la frente, cerró la puerta en silencio. En el salón se sirvió un vaso de vino tinto y se acercó a las fotos familiares de la repisa de la chimenea. Aquí estaba su boda. Ella con un sencillo vestido blanco, Terence con un traje azul oscuro. Aquí estaba el primer cumpleaños de Pauline, una niña con una tarta en la cara y sus felices padres a su lado. Sus últimas vacaciones familiares en el lago Tahoe, navegando, riendo, disfrutando de la vida. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo se instaló esa grieta invisible en su hogar? Cordelia se dirigió a su dormitorio y abrió el joyero que tenía sobre el tocador. Entre los pendientes de plata y los modestos collares encontró una bolsita de terciopelo. Dentro tenía que estar el collar de zafiros de la abuela Elizabeth, lo más valioso que poseía, no tanto por su valor material como por su historia familiar. Su abuela le contó que ese collar salvó a su familia durante la Gran Depresión. El bisabuelo de Cordelia perdió su trabajo, estaban al borde de la inanición, y la bisabuela vendió uno de los zafiros para poder superar los tiempos difíciles. Luego, cuando las cosas mejoraron, volvió a comprar la piedra, pagando el doble de su precio. Una mujer debe ser fuerte e independiente, solía decir la abuela Elizabeth, y tener siempre algo que solo le pertenezca a ella. Cordelia desató la bolsa y le dio la vuelta. Estaba vacía por dentro. El corazón le dio un vuelco. Comprobó todos los compartimentos de la caja, miró debajo de la mesa, examinó el suelo a su alrededor. No había nada. El collar había desaparecido. Le vinieron a la mente las palabras de Pauline sobre la mujer rubia que había venido a ver a Terence, y la extraña mención del collar durante la cena. ¿Coincidencia? Cordelia no creía en las coincidencias. Oyó abrirse la puerta principal. Terence había regresado. Cerró rápidamente la caja y salió al salón. «Hola». Su marido parecía cansado, con la corbata floja y el pelo revuelto. «Siento llegar tarde. Un día horrible en el trabajo». «No pasa nada». Cordelia intentó hablar con calma, aunque en su interior se desataba una tormenta. «Pauline y yo cenamos sin ti. Hay espagueti si quieres». «No tengo hambre». Arrojó el maletín sobre el sofá y se dirigió al bar. «Me tomaré un whisky y me iré a la cama. Mañana hay una reunión importante». Cordelia lo observó servirse un trago de alcohol y se preguntó si debía preguntar ahora. Sobre la mujer del pelo rubio, sobre el collar desaparecido, sobre todas esas llegadas tarde a casa. Pero algo la detenía. Su intuición le decía que debía averiguar más antes de mostrar sus cartas. «De acuerdo», asintió. «Yo también me acostaré pronto. Esta noche estoy cansada». Terence asintió sin mirarla y bebió un sorbo de whisky. Su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó, leyó el mensaje y Cordelia vio que sus labios esbozaban una leve sonrisa. Tecleó rápidamente una respuesta y guardó el teléfono. «¿De quién es?», preguntó tratando de mantener su voz casual. «Ah». Levantó la vista, como si acabara de darse cuenta de su presencia. «Del trabajo. Un compañero está ultimando los detalles de la presentación de mañana». «¿A las 11 de la noche?» «Sí, ya sabes cómo es antes de las reuniones importantes». Terminó su whisky y dejó el vaso. «Voy a ducharme y a acostarme. No me esperes levantada». Cuando Terence desapareció en el cuarto de baño, Cordelia se quedó de pie en el salón, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Algo le decía que su marido no solo estaba emocionalmente distante, había traicionado su confianza de una forma mucho más profunda, y no solo le había robado el corazón, sino también una posesión material, una reliquia familiar que debería haber sido para Pauline. Aquella noche Cordelia permaneció despierta durante mucho tiempo, escuchando la respiración acompasada de su marido a su lado. El hombre que creía conocer mejor en el mundo, pero que de repente se había convertido en un extraño. Pensó en la abuela Elizabeth, en sus palabras sobre la fuerza y la independencia femeninas. En Pauline, que merecía un ejemplo mejor que una madre que hacía la vista gorda ante la traición. Por la mañana, Cordelia había tomado una decisión. Averiguaría la verdad, costara lo que costara. Y si sus sospechas se confirmaban, no sufriría en silencio. Actuaría. Cordelia se despertó antes que el despertador. Terence ya se había ido. Su lado de la cama estaba frío y pulcramente hecho. Cogió el teléfono. Las 6:30 de la mañana. Demasiado temprano para un hombre que supuestamente llegaba tarde del trabajo.
Últimamente su marido salía muy temprano, y lo explicaba con reuniones tempranas y preparativos para citas importantes. Poniéndose la bata, Cordelia entró en silencio en la habitación de su hija. Pauline dormía profundamente, abrazada a su unicornio de felpa. Los rayos dorados del sol naciente brillaban a través de las cortinas, arrojando un cálido resplandor sobre la habitación de la niña. Cordelia se sentó en el borde de la cama y apartó suavemente un mechón de pelo de la cara de su hija. La niña murmuró algo en sueños y se dio la vuelta hacia el otro lado. En la cocina, Cordelia encendió la cafetera y abrió la nevera. Tengo que hacer el desayuno, preparar una fiambrera para Pauline y dar de comer a Charlie. Una mañana normal, salvo que en su interior todo se apretaba de preocupación e incertidumbre. El descubrimiento de ayer, la desaparición del collar de su abuela, la había dejado intranquila. ¿Podría Terence realmente habérselo llevado? ¿Por qué? ¿Y qué tenía que ver la misteriosa mujer de pelo rubio? Cuando Pauline entró en la cocina, frotándose los ojos soñolientos, Cordelia ya había puesto sobre la mesa un plato de tortitas y un vaso de zumo de naranja. «Buenos días, Solete». Cordelia besó a su hija en la coronilla. «¿Has dormido bien?» «Mmm». Pauline se sentó en una silla y cogió el tenedor. «Soñé con un unicornio. Él y yo volábamos sobre el arco iris». «Eso suena mágico», sonrió Cordelia, sentándose frente a ella con una taza de café. «¿Qué más había en tu sueño?» Mientras Pauline hablaba apasionadamente de sus sueños, Cordelia pensaba en cómo preguntarle a su hija detenidamente sobre lo que había visto. Una niña de 6 años no siempre podía describir las cosas con exactitud, y ella no quería poner inadvertidamente sus conjeturas en boca de su hija. «Pauline, cariño», comenzó cuando hubo terminado su tortita. «¿Recuerdas que ayer hablabas de la tía que vino a ver a papá?» Pauline asintió con la cabeza, sorbiendo su zumo. «¿Recuerdas cuándo fue exactamente?» «Hace mucho tiempo», se encogió de hombros. «Quizá anteayer o hace 3 días. Estaba jugando con mis muñecas». «¿Qué hacía esa tía en nuestra casa?» Cordelia trató de mantener la voz despreocupada, aunque el corazón le latía como loco. Ella y papá habían hablado primero en la cocina. Papá le preparó té. Luego fueron a tu dormitorio. Pauline frunció el ceño, intentando recordar. Quería enseñarle a mi tía mi nuevo unicornio, pero papá dijo que tenían cosas importantes que hacer los mayores y que debía jugar en mi habitación. Cordelia se tragó el nudo que le oprimía la garganta. ¿Llegaste a ver qué pasaba en el dormitorio? Pauline apartó lentamente su vaso de zumo. Después fui a pedirle un poco más a papá, admitió, con la mirada clavada en la mesa, cargada de culpa. Sé que no debía entrar sin llamar, pero la puerta estaba entreabierta. «No pasa nada, cariño», murmuró Cordelia, esforzándose por mantener la calma y que su agitación no se notara. «¿Y qué fue lo que viste?» «Papá estaba de pie junto a tu mesa, donde están tu perfume y tus joyas. Sostenía esa preciosa caja con los tesoros de la abuela. Y la tía la miraba y sonreía. Entonces papá sacó un collar azul y se lo enseñó. Ella dijo, «Eso es exactamente lo que necesitas». Entonces me vieron y papá escondió rápidamente el collar en el bolsillo. Me preguntó qué quería y yo le pedí zumo, pero ya no quería enseñarle el unicornio a mi tía. Cordelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda, así que sus sospechas se confirmaron. En efecto, Terence se había llevado el collar, y aquella mujer tenía algo que ver con ello. «Cariño, ¿has oído por casualidad el nombre de esta tía?», preguntó Cordelia, obligándose a sonreír. Pauline vaciló frunciendo el ceño. Parecía algo extraño, como una princesa de un cuento de hadas. «Imogen», balbuceó. «Imogen», dijo Cordelia recordando el raro nombre. «Nombre. Sí», se alegró Pauline. «Imogeni», así la llamaba papá. Y también decía que ella le ayudaba mucho a... ¿Relajarme? ¿Relajarse? Algo así. Cordelia sintió que se le revolvían las tripas. «Relájate». Sabía que Terence había estado yendo a yoga durante los últimos meses, para aliviar el estrés del trabajo, como él le había explicado. ¿Podría esta Imogen ser realmente su instructora de yoga? ¿O algo más? Gracias, cariño, por contármelo. Cordelia acarició la cabeza de su hija. Ahora vamos a prepararnos para ir al colegio. No quiero que llegues tarde. Después de dejar a Pauline en el colegio, Cordelia no fue directamente a trabajar.
En lugar de eso, volvió a casa y llamó a la clínica, diciendo que llegaría tarde por asuntos personales. El doctor Norris, al oír su voz tensa, no hizo ninguna pregunta y se limitó a desearle que todos sus problemas se resolvieran. En casa, lo primero que hizo Cordelia fue revisar de nuevo su joyero. El collar de zafiros seguía sin aparecer. Abrió el cajón del tocador donde guardaba los papeles de la joya. Una vieja tasación de anticuario de la época de su abuela y el seguro. Los papeles estaban en su sitio. Al menos Terence no se había llevado los papeles. Cordelia se dirigió al despacho de su marido, una pequeña habitación donde estaba su ordenador de trabajo. Al encenderlo, descubrió que estaba protegido con contraseña. Era de esperar, por supuesto, pero Terence nunca le había ocultado las contraseñas. Siempre compartían cosas así, por si necesitaban comprobar algo urgentemente. Probó varias opciones: el cumpleaños de Terence, su aniversario de boda, el cumpleaños de Pauline. Nada coincidía. Después del quinto intento, el ordenador se bloqueó durante 10 minutos por seguridad. Cordelia suspiró y se recostó en la silla. ¿Qué estaba buscando? ¿Pruebas de infidelidad? ¿Información sobre el paradero del collar? Se sentía como un personaje de novela policíaca, y no le gustaba nada. Su mirada se posó en la mesilla de noche, donde Terence solía dejar los recibos y los cheques. Quizá había algo interesante allí. Empezó a revisar los papeles: facturas de gasolina, el almuerzo en la cafetería, un recibo de la tintorería. Nada fuera de lo común, hasta que le llamó la atención un cheque de la joyería Glory Gems por valor de $120 en concepto de tasación de joyas. El cheque tenía fecha del viernes pasado. A Cordelia se le aceleró el corazón. ¿Terence había hecho tasar joyas? ¿Sus joyas? ¿Sus joyas? ¿Por qué? ¿Planeaba venderlas? ¿O era solo un regalo para Imogen? Sacó su teléfono y buscó en Google Glory Gems of Walnut Creek. La pequeña joyería del centro, a juzgar por las reseñas, estaba especializada en la compraventa de antigüedades. En la página web había una foto del propietario, un hombre mayor con una cuidada barba gris, y el horario de apertura. Cordelia miró el reloj. Las 10:15 de la mañana. La tienda debería estar abierta. Decidió actuar de inmediato. Glory Gems se encontraba en un viejo edificio con ventanas protegidas por rejas ornamentales. Dentro olía a pulimento de madera y a algo metálico. Detrás del mostrador estaba el mismo hombre mayor de la página web, limpiando una vitrina de anillos. «Buenos días», le sonrió a Cordelia. «¿Qué desea?» «Buenos días», agarró el bolso con nerviosismo. «Mi marido le trajo una joya para que la tasara la semana pasada. Un collar de zafiros, victoriano. El hombre se llamaba Norman Blackwood. A juzgar por su etiqueta, la miró atentamente. «Sí, recuerdo ese collar. Hermoso trabajo, una verdadera antigüedad. Hoy en día no se ven zafiros de esa calidad». Su marido se interesó por su valor de mercado. «¿Cuánto vale?» Cordelia contuvo la respiración. «Lo he estimado en $32,000, respondió el joyero. «Por supuesto, la cantidad exacta solo puede determinarse mediante un examen detallado y una subasta, pero es un valor de mercado aproximado. $32,000. Una suma que podría haber servido para pagar la entrada de una casa o la matrícula universitaria de Pauline». Pero para Cordelia, el collar no tenía precio por su historia familiar. «¿Le había dicho su marido que quería venderlo?», preguntó, intentando mantener una voz informal. Norman la miró con un poco de preocupación. «De hecho, sí. Me preguntó si podía encontrar un comprador. Le dije que tenía un cliente, un coleccionista de joyas victorianas, que podría estar interesado. Acordamos que su marido volvería con el collar en los próximos días», titubeó. «Lo siento si estoy entrometiéndome, pero ¿sabías algo de esto?». Cordelia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Por supuesto», mintió. «Solo quería asegurarme de que recibía una tasación justa». El joyero no pareció creerla, pero no hizo ningún comentario. «Si tiene documentación de la joya, podría aumentar su valor», comentó. «Historia del origen, fotografías, pruebas de autenticidad». «Tenemos documentación», asintió Cordelia. «Gracias por la información, señor Blackwood». Al salir de la tienda se apoyó en la pared del edificio, intentando dominar sus emociones. Terence planeaba vender la reliquia familiar, sin su conocimiento. $32,000 no era poco, pero ¿dónde iba a gastarlos?
¿Y cómo estaba Imogen involucrada en todo esto? Cordelia decidió investigar más a fondo. Recordó que Terence iba a yoga al estudio Inner Peace, cerca de su trabajo. Quizá allí pudiera encontrar a la misteriosa Imogen. El estudio de yoga resultó ser una habitación luminosa con suelo de bambú y paredes cubiertas de mandalas. Una joven con rastas estaba sentada en el mostrador de recepción, tecleando algo en un ordenador. Hola, se acercó Cordelia al mostrador. Busco a una instructora llamada Imogen. Mi marido va a sus clases. Ah, se refiere a Imogen Blackwell, sonrió la chica. Da clases para principiantes los martes y los jueves y de Hatha Yoga avanzado los lunes y los miércoles. ¿Te gustaría apuntarte a una clase de prueba? Tal vez, dijo Cordelia pensativa. ¿Estaría Imogen hoy? No, es su día libre. Vendrá mañana para una clase matinal a las 9. Si quieres, puedo apuntarte. Gracias. Me lo pensaré. Cordelia se fijó en un tablón en la pared con fotos de los instructores. ¿Son estos sus instructores? Sí, nuestro equipo, asintió la chica. Cordelia se acercó a la pizarra y encontró rápidamente la foto de Imogen Blackwell. Una rubia esbelta con el pelo largo, recogido en una coleta alta, con una sonrisa serena y en una perfecta pose de loto. En sus ojos se leía una confianza rayana en la arrogancia. Al pie había una breve biografía. Imogen practica yoga desde hace 12 años, instructora titulada, especializada en el trabajo con el estrés y los bloqueos emocionales. Blackwell Cordelia se estremeció al recordar el apellido del joyero, Norman Blackwood. Casi idéntico, aunque no del todo. ¿Una coincidencia? ¿O estaban emparentados? ¿Tenía Imogen algo que ver con la joyería Glory Gems? Preguntó Cordelia. La recepcionista enarcó las cejas, sorprendida. Sí, es la tienda de su padre. Imogen le ayuda a veces los fines de semana. ¿La conoce? No personalmente, sonrió Cordelia. El marido la mencionó. Gracias por la información. Al salir del estudio, Cordelia pudo sentir que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Imogen Blackwell, hija de un joyero. Sabía cuánto valía el collar. Probablemente fue ella quien convenció a Terence de venderlo. ¿Pero por qué? Y lo más importante, ¿cuál era la conexión entre su marido y esta mujer? Cordelia condujo hacia el trabajo en un estado de estupor. Roxy le había preguntado ansiosa si se encontraba bien, pero ella se había limitado a decir que solo se sentía un poco mal. El resto del día pasó como un borrón mientras Cordelia realizaba mecánicamente sus tareas, sonriendo a los pacientes, contestando al teléfono, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Por la tarde, después de recoger a Pauline del colegio, decidió investigar más a fondo. En casa, mientras su hija se entretenía dibujando en su habitación, Cordelia volvió a intentar encontrar pistas. Buscó en el armario de Terence, en su mesilla de noche, incluso en las estanterías del cuarto de baño, pero ni rastro. De repente se dio cuenta. El teléfono móvil. Terence siempre lo llevaba consigo, pero hoy podría ser el día de comprobarlo. Oyó el ruido de un coche que se acercaba. Su marido había vuelto del trabajo. Cordelia puso rápidamente todas sus cosas en su sitio y bajó a la cocina, fingiendo que preparaba la cena. Hola. Terence parecía cansado, pero había algo de emoción en sus ojos. ¿Qué tal el día? Lo de siempre. Cordelia se encogió de hombros. ¿Y a ti? Bien. Dejó su maletín sobre la silla. ¿Está Pauline? Arriba pintando. Terence asintió y se dirigió a las escaleras. Voy a darme una ducha y a cambiarme. ¿Qué hay para cenar? Pollo a la cazuela, dijo Cordelia. Estará listo en 20 minutos. Cuando se marchó, oyó sus pasos en el dormitorio y luego el sonido del agua corriendo en la ducha. El momento perfecto. Cordelia subió rápidamente las escaleras y se asomó al dormitorio. El maletín de Terence estaba junto a la cama y su teléfono sobre la mesita de noche. Lo cogió. La pantalla estaba bloqueada con una contraseña. Maldita sea. Antes no tenían secretos y ella conocía todas sus contraseñas. Pero ahora intentó varias combinaciones. Cumpleaños, año de boda, nada. El sonido del agua de la ducha seguía siendo ruidoso, pero podía detenerse en cualquier momento. De repente, Cordelia recordó que Terence había utilizado a menudo el nombre de su primera perra como contraseña. Roxy. Introdujo la combinación y el teléfono se desbloqueó. Con el corazón palpitante, abrió los mensajes.
La lista de contactos contenía varios chats de trabajo, correspondencia con ella misma, el hermano de Terence, y un diálogo con un contacto llamado E.B., Imogen Blackwell. Cordelia abrió la correspondencia y sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Terence e Imogen eran amantes. Habían intercambiado fotos íntimas. Habían programado encuentros cuando Cordelia estaba en el trabajo. Pero lo que más la sorprendió fue que hablaran de marcharse. Escapar de Walnut Creek. Juntos. La tasación salió bien, escribió Terence en uno de los mensajes. Papá dice que el collar vale más de 30,000. ¿Es suficiente para la primera vez? Perfecto, contestó Imogen. Cuando lo vendamos, nos iremos enseguida. ¿Estás lista para una nueva vida, Ter? Sin compromisos, sin la aburrida rutina, solos tú y yo. Más que preparado, cansado de fingir. Cordelia no sospecha nada. Está demasiado ocupada con su trabajo y Pauline. Cordelia sintió que las náuseas le subían a la garganta. Estaban planeando fugarse con el dinero de la venta de su reliquia familiar. ¿Y Pauline? En los informes no se mencionaba a una hija. ¿Terence iba a abandonar a su hija? El ruido del agua se detuvo. Cordelia devolvió rápidamente el teléfono a su sitio y salió del dormitorio, dirigiéndose de nuevo a la cocina. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae la sartén. Durante la cena, Terence estuvo inusualmente conversador, hablando de proyectos de trabajo, preguntándole a Pauline sobre la escuela. Cordelia lo observó como si fuera un extraño, tratando de entender cómo había podido ignorar el cambio durante tanto tiempo. Sus ojos, que antes le habían parecido tan amables y honestos, ahora parecían ajenos. La máscara que había llevado todos estos años empezaba a resbalar. «Mamá, ¿me das más zumo?» La voz de Pauline sacó a Cordelia de su aturdimiento. «Claro, cariño», le sirvió a su hija un zumo de naranja, intentando que no le temblara la mano. «Hoy he sacado un sobresaliente en dibujo», presumió la niña. «La profesora ha dicho que tengo mucho talento como tú, mamá». «Eso es maravilloso». Cordelia acarició la cabeza de su hija, sintiendo que se le apretaba el corazón. ¿Cómo podía Terence pensar en abandonar a esta maravillosa criatura? ¿Quieres que te enseñe el dibujo, papá? Pauline se volvió hacia su padre. Terence sonrió, pero Cordelia notó que la sonrisa no le llegaba a los ojos. «Por supuesto, princesa. Me lo enseñarás después de cenar». Cuando Pauline se fue a la cama, Cordelia se sentó en el salón fingiendo leer un libro. Terence trabajaba en su ordenador portátil y de vez en cuando miraba el móvil. Sabía que se estaba mensajeando con Imogen, planeando su huida, su nueva vida. Le entraron ganas de gritar, de romper algo, de agarrarlo por el pecho y preguntarle, «¿Cómo has podido?». Pero se contuvo. No era el momento de enfrentarse. Necesitaba un plan. Necesitaba protegerse a sí misma, a Pauline, y recuperar lo que era suyo por derecho. «Me voy a la cama», dijo Terence, cerrando el portátil. «No te quedes despierta hasta muy tarde». «De acuerdo», asintió Cordelia, sin levantar la vista de su libro. Cuando él se fue arriba, ella dejó el libro y respiró hondo. Un huracán de emociones se desató en su interior. Dolor, ira, resentimiento, miedo. 12 años de matrimonio. Todos esos recuerdos juntos, los planes para el futuro. Todo había resultado ser una mentira. O tal vez algo había cambiado por el camino. ¿Cuándo había dejado Terence de quererla a ella y a Pauline? ¿Cuándo había decidido que la aburrida rutina no era para él? Cordelia recordó las palabras de la abuela Elizabeth. Una mujer debe ser fuerte e independiente. Ahora esas palabras sonaban más pertinentes que nunca. No sería una víctima. No le rogaría que se quedara ni haría la vista gorda ante la traición. Ella actuaría. Por la noche, tumbada en la cama junto a su marido, que dormía de espaldas a ella, Cordelia pensaba en su siguiente paso. Sabía que Terence e Imogen planeaban vender el collar a través del padre de la niña. Sabía que planeaban huir juntos. ¿Pero cuándo? ¿Y cómo recuperaría la joya? Necesitaba más información. Necesitaba averiguar dónde guardaba Terence el collar, cuándo estaba prevista la venta, a dónde iban a ir, y entonces ella averiguaría cómo desbaratar sus planes. Cordelia se quedó mirando el techo oscuro del dormitorio, escuchando la respiración acompasada del traidor que dormía a su lado, y sintió que la determinación crecía en su interior. No permitiría que se salieran con la suya.
No dejaría que le robaran la herencia, que destruyeran a su familia, que traumatizaran a Pauline. La traición era solo el principio. La verdadera traición era que Terence planeaba abandonar a su hija, robar una reliquia familiar y comenzar una nueva vida como si los últimos 12 años no hubieran significado nada. Por la mañana Cordelia sabía lo que tenía que hacer. Sería inteligente, paciente, calculadora. Reuniría todas las pruebas, averiguaría los detalles de su plan y atacaría en el momento más inesperado. ¿Terence e Imogen creen que ella no sospecha nada? Bueno, ese es su mayor error, subestimar a Cordelia Bishop. La niebla matutina se cernía sobre Walnut Creek, envolviendo la ciudad en una neblina fantasmal. Cordelia estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo mecánicamente el café que hacía tiempo que estaba frío. La noche en vela le había dejado ojeras, pero sus pensamientos funcionaban con claridad cristalina. Su vida había dado un vuelco en los 2 últimos días. El marido con el que había vivido 12 años había resultado ser un traidor, dispuesto a abandonar a la familia por una nueva aventura, llevándose consigo la joya familiar. Terence ya se había ido a trabajar, Pauline se preparaba para ir al colegio. Mientras Cordelia observaba a su hija atarse diligentemente los cordones de las zapatillas, su corazón se apretó de ternura y dolor. ¿Cómo podía haber planeado quedarse con esta niña? Mamá, ¿estás triste? Pauline levantó hacia ella sus ojos atentos. No, cariño, solo estoy pensando, intentó sonreír Cordelia. Vamos a asegurarnos de que has metido todo en la mochila. Después de dejar a su hija en el colegio, Cordelia no condujo directamente al trabajo. En lugar de eso, aparcó en el aparcamiento del supermercado y sacó un cuaderno. Era hora de ordenar sus ideas y elaborar una estrategia. Ante todo, necesitaba más información. ¿Cuándo planeaban huir Terence e Imogen exactamente? ¿Dónde estaba el collar? ¿Qué tan avanzada estaba su relación? Cordelia escribió metódicamente todo lo que sabía hasta el momento y lo que quedaba por descubrir. El objetivo principal era recuperar el collar de zafiros. No era solo una joya, formaba parte de la historia familiar, un legado que debía pasar a Pauline. Pero ¿cómo hacerlo? Enfrentarse a Terence directamente era arriesgado. Podría simplemente negarlo todo o, peor aún, precipitarse en planes de fuga. Cordelia decidió que procedería encubiertamente. Debía seguir con su comportamiento habitual, sin levantar sospechas mientras reunía pruebas e ideaba un plan de venganza. En la clínica, trabajó con el piloto automático, tratando de no mostrar que sus pensamientos estaban lejos. Durante la pausa para comer, llamó al banco para comprobar las cuentas conjuntas. Aún no había retiradas inusuales, pero eso no la tranquilizaba. Tal vez Terence estaba esperando el dinero de la venta del collar para financiar su fuga. Cordelia, ¿estás segura de que estás bien? Preguntó el doctor Norris notando su distracción. Hoy pareces un poco perdida. Solo una pequeña emergencia familiar. Intentó quitarle importancia. No es para tanto. Si necesitas ayuda o simplemente quieres hablar, siempre estoy dispuesto a escucharte, dijo suavemente el anciano dentista. Sabe, he visto a muchos pacientes en mis 40 años de consulta, y muchos de ellos han compartido conmigo algo más que problemas dentales. Cordelia sonrió agradecida, pero no aceptó la oferta. Esta era su batalla, y tenía que manejarla ella misma. Después del trabajo, dejando a Pauline con su vecina, la señora Prentice, Cordelia hizo su primera incursión, el estudio de yoga Inner Peace. Según el horario que figuraba en el sitio web, Imogen iba a dar una clase nocturna. Aparcó delante del estudio y Cordelia vigiló la entrada. A las 6:15 apareció ella, una rubia delgada vestida con unos leggings ajustados y una túnica holgada, que llevaba una esterilla de yoga al hombro. Incluso desde lejos era obvio que era guapa, con esa belleza fría y afilada que atraía inmediatamente la atención. Cordelia se comparó con su rival. Nunca había recuperado su antigua delgadez tras el nacimiento de Pauline. Solía llevar el pelo recogido en un simple moño, y en su vestuario predominaban las cosas prácticas más que los conjuntos elegantes. Basta, se reprendió a sí misma. No se trata de tu aspecto, sino de su traición. La clase duró 1 hora y media. Todo el tiempo Cordelia estuvo sentada en el coche, mirando las redes sociales de Imogen en su teléfono. La instructora de yoga tenía un perfil muy activo,
Muchas fotos de ella en posturas difíciles, citas filosóficas sobre el equilibrio interior y ninguna foto de Terence. Estaba claro que ocultaban su relación. A las 7:45, los visitantes empezaron a abandonar el estudio. Imogen fue una de las últimas en llegar, charlando animadamente con una mujer pelirroja. Caminaron juntas hasta el aparcamiento. Se despidieron e Imogen subió a un Maserati deportivo blanco. Un coche que, desde luego, no podía comprarse con el sueldo de una instructora de yoga. Al parecer, su padre joyero había mantenido bien a su hija. Cordelia decidió seguirla. Manteniendo una distancia prudencial, siguió al coche blanco a través de la ciudad. Para su sorpresa, Imogen no se dirigía a casa, sino al centro de oficinas donde estaba la empresa de Terence. ¿Podría ser que se encontraran allí mismo, en la oficina, después del trabajo? Ingenua e impertinente al mismo tiempo. El Maserati aparcó en el aparcamiento del centro de negocios. Cordelia se detuvo en la calle vecina, desde donde podía vigilar la entrada. 10 minutos después apareció Terence. Miró rápidamente a su alrededor, como si comprobara si alguien le seguía, y luego subió al coche de Imogen. El coche arrancó. Cordelia lo siguió de nuevo, sintiendo que el corazón le latía con adrenalina. Nunca pensó que estaría espiando a su propio marido como la heroína de una novela policíaca barata. La pareja llegó a Moonlight Cove, una acogedora cafetería a las afueras de la ciudad, conocida por su ambiente romántico y sus apartados reservados. Cordelia conocía el lugar. Ella y Terence habían estado aquí en los primeros años de su matrimonio, cuando todavía salían en citas, dejando a la pequeña Pauline con una niñera. Aparcó en el lado opuesto de la calle y vio a Terence y a Imogen entrar en el café, cogidos de la mano. Su marido parecía más joven y enérgico que en casa, como si se hubiera quitado un gran peso de encima y se hubiera convertido en otra persona. Cordelia esperó 15 minutos. Luego se puso las gafas oscuras, se soltó el pelo y entró en el café. Sabía que corría el riesgo de ser descubierta, pero necesitaba oír su conversación, comprender sus planes. Por suerte, el local estaba mal iluminado y la pareja ocupaba un reservado alejado, absorta en la conversación. Cordelia se las arregló para sentarse en una mesa vecina, protegida por un biombo decorativo con plantas vivas. Pidió té y fingió leer el menú, escuchando la conversación. No veo por qué tenemos que esperar. La voz de Imogen sonaba impaciente. Tu padre ya ha encontrado un comprador para el collar, y puedes tener el dinero mañana. Ya te lo dije, dijo Terence, con una ligera irritación en la voz. Si desapareciéramos de repente justo después de vender las joyas, levantaría sospechas. Cordelia podría denunciarnos a la policía y nos estarían buscando. Debemos proceder con cautela. ¿Qué sugieres exactamente? El tono de Imogen había adquirido una nota caprichosa. Venderemos el collar el próximo viernes, como acordamos. Transferiré el dinero a una cuenta separada. Luego me tomaré una excedencia en el trabajo. Le diré a Cordelia que me voy a una conferencia a Seattle. Una semana después, cuando las cosas se calmen, te reunirás conmigo y volaremos a México. ¿Esperar una semana entera? Estaba claro que Imogen no estaba contenta. ¿Qué se supone que debo hacer en este basurero? Y tu mujer probablemente sospechará algo. Cordelia no sospecha nada, sonrió Terence, y Cordelia sintió que las entrañas le hervían de rabia. Estaba demasiado ocupada con su trabajo y con su hija. Además, es tan crédula como una niña. Todavía cree que voy a yoga para aliviar el estrés. ¿Y su hija? Preguntó Imogen con aparente indiferencia en la voz. ¿No la echarás de menos? Hubo una pausa. Cordelia contuvo la respiración, esperando una respuesta. Pauline se pondrá bien, dijo Terence al fin. Cordelia es una buena madre. Le enviaré dinero para la manutención, quizá alguna videollamada de vez en cuando. Pero no puedo seguir viviendo esta vida aburrida, Amy. Me has demostrado lo que significa ser verdaderamente libre, disfrutar de cada momento. No te arrepentirás, te lo prometo. La voz de Imogen se volvió ronroneante. Viajaremos, exploraremos el mundo, viviremos la vida a nuestro antojo, sin rutinas ni obligaciones. Suena perfecto, se acercó Terence, por lo que parecía. Ya nos hemos reservado una villa en Cancún para la primera vez. Arena blanca, mar turquesa. Cordelia apenas se contuvo de ponerse de pie y decir todo lo que pensaba sobre su plan perfecto, pero se obligó a quedarse quieta, sin dejar de escuchar. ¿Está el collar bien escondido?
preguntó Imogen. No quisiera que su esposa lo encontrara antes que ella. Está en un lugar seguro, le aseguró Terence, en la caja fuerte del cubículo de mi despacho. Cordelia nunca entra ahí, y aunque lo hiciera, no conoce el código de la caja fuerte. ¿Qué código? Imogen sonó juguetonamente curiosa. Tu cumpleaños, por supuesto. Terence sonreía. El 22 de julio, 722. Qué romántico eres, se rió Imogen. ¿Quién iba a pensar que bajo la máscara de contable aburrido se escondía una naturaleza tan apasionada? Pasaron a una conversación más íntima, y Cordelia decidió que ya había oído bastante. Después de pagar el té que no había tocado, salió discretamente de la cafetería y se dirigió a su coche. Le temblaban tanto las manos que tuvo que respirar hondo varias veces antes de arrancar el motor. Ahora sabía todo lo que necesitaba saber. La joya estaba en la caja fuerte del despacho de Terence. La venta está prevista para el próximo viernes. Después Terence organizará un viaje de negocios y huirá a México con Imogen. De camino a casa, Cordelia reflexionó sobre la información que había recibido. La rabia y el dolor de la traición fueron dando paso a una fría determinación. ¿Terence pensaba que ella era crédula como una niña? Bueno, era hora de demostrarle lo equivocado que estaba. En casa, recogió a Pauline en casa de su vecina y pasó la tarde jugando a juegos de mesa con su hija y ayudándola con los deberes. Terence llamó para decir que llegaba tarde al trabajo, otra mentira que ahora podía reconocer fácilmente. Cordelia le dijo que no pasaba nada, le deseó buen trabajo y colgó. Después de acostar a Pauline, se sentó frente al ordenador. Era hora de planear su venganza. Cordelia abrió un nuevo documento y empezó a hacer una lista. Lo primero era recuperar el collar. Ahora sabía dónde estaba y cuál era el código de la caja fuerte. Pero ¿cómo entrar en el despacho de Terence? Tendría que inventar una excusa convincente. La segunda es frustrar los planes de fuga. Eso requeriría golpear tres áreas: finanzas, reputación y relación con Imogen. Cordelia recordó que Terence tenía un pequeño lío en el trabajo. Una vez había soltado que estaba ayudando a su jefe a optimizar sus impuestos de formas que no eran del todo legales. Eso podía ser una ventaja. En cuanto a Imogen, la instructora de yoga era claramente una persona pragmática. Le interesaba el dinero y el entretenimiento, no Terence. Si le quitaba su atractivo financiero, ¿seguiría interesada en un futuro juntos? Cordelia recordó algo más de la conversación que había escuchado. Imogen había calificado a Terence de contable aburrido y se había sorprendido de su naturaleza apasionada. Parecía mostrarle solo el lado de sí mismo que la joven amante quería ver. La imagen de un hombre de éxito, aventurero, dispuesto a dejarlo todo por una nueva vida. Pero Cordelia conocía al verdadero Terence, inseguro, dependiente de las opiniones de los demás, propenso a la depresión. No duraría ni un mes como aventurero despreocupado. Un plan comenzó a formarse en su mente. Tenía menos de una semana antes de la venta prevista del collar. Al día siguiente, Cordelia llamó al trabajo y se tomó el día libre, alegando indisposición. En cuanto Terence se marchó a la oficina y Pauline a la escuela, ella puso en marcha la primera fase del plan. Primero llamó a su amiga Selma, que trabajaba en la misma empresa de construcción que Terence, solo que en el departamento de recursos humanos. Hacía meses que no hablaban, pero Cordelia sabía que podía contar con su ayuda. Selma, soy Cordelia Bishop. Siento molestarte, pero necesito un pequeño favor. Después de una larga conversación, su amiga accedió a ayudar. Selma organizará un pase para Cordelia a la oficina de la empresa mañana, con el pretexto de entregar unos documentos importantes para su marido. Cordelia se puso entonces a reunir información sobre las maquinaciones financieras de Terence. Recordó que en algún lugar de su despacho guardaba una carpeta con documentos que nunca le había enseñado. Rebuscando en todos los cajones, finalmente la encontró escondida detrás de una estantería. Dentro había copias de estados financieros con anotaciones de Terence, que indicaban claramente una doble contabilidad y evasión fiscal. Cordelia tomó fotografías de las páginas más comprometedoras. La última parte del plan consistía en encontrar la manera de sembrar la duda entre Terence e Imogen. Cordelia lo pensó durante mucho tiempo, hasta que se acordó de Norman Blackwell, el padre de Imogen. Al parecer, el anciano ignoraba los planes de su hija de fugarse con un hombre casado. Tal vez podría ser un aliado inesperado.
Cordelia fue a la joyería Glory Gems. Norman Blackwell estaba de nuevo detrás del mostrador, limpiando la vitrina. Señora Bishop levantó las cejas, sorprendido. ¿En qué puedo ayudarla? Señor Blackwell, necesito hablar con usted. Cordelia tomó aire. Se trata de su hija Imogen y mi marido Terence. El joyero se puso tenso, con una expresión de preocupación en el rostro. Pase a la trastienda, dijo tras una pausa. Allí no nos molestarán. En un pequeño estudio, lleno de cajas y relojes antiguos, Norman le ofreció té y se sentó frente a ella. ¿Qué ocurre, señora Bishop? Preguntó sin rodeos. Mi hija vio cómo su hija y mi marido se llevaban el collar de zafiros de mi familia. Cordelia decidió ir directa al grano. Ayer los oí hablar en el café. Planean vender la joya a través de tu tienda y luego huir juntos a México. Norman palideció. Debe de haber algún error, murmuró. Imogen no podría... Sí, Adam. Me temo que sí podría. Cordelia sacó el móvil y le enseñó las fotos que había hecho de Terence e Imogen en la cafetería, sentados y abrazados. Llevan meses saliendo, y ahora planean utilizar mi herencia para financiar su huida. Norman se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Sabía que Imogen salía con alguien, pero no pensé... Sacudió la cabeza. Dijo que el collar era de un amigo suyo, que quería venderlo para montar su propio negocio. La creí. El collar ha pertenecido a mi familia durante 4 generaciones, dijo Cordelia con firmeza. Tengo todos los documentos que lo demuestran. Mi abuela me lo dejó en herencia y yo pensaba pasárselo a mi hija cuando fuera mayor. Norman parecía afligido. ¿Qué quiere que haga, señora Bishop? Para empezar, que no participe en la venta de objetos robados, contestó Cordelia. Si me ayuda a recuperar el collar, no iré a la policía. Además, hizo una pausa, quizá quiera evitar que su hija cometa un grave error. ¿A qué te refieres? Terence no es quien dice ser. Cordelia sacó copias de documentos financieros. Está implicado en un fraude fiscal. Cuando esto se sepa, su carrera quedará arruinada. Además, es un hombre poco fiable. Está dispuesto a abandonar a su propio hijo por una nueva experiencia. ¿Cuánto crees que durará con Imogen? Norman escrutó los papeles, con las cejas cada vez más fruncidas. Imogen siempre ha sido un poco frívola, admitió al fin. Después de la muerte de su madre, puede que la haya mimado demasiado, pero no quiero que se involucre con un hombre así. Entonces ayúdame. Cordelia se inclinó hacia adelante. ¿Podrías decirme cuándo piensan cerrar el trato? Norman permaneció largo rato en silencio, meditando la decisión. El próximo viernes, dijo por fin. Deberían traer el collar a las 4 de la tarde. Tengo una cita con el coleccionista a las 5. Gracias, se sintió aliviada Cordelia. Ahora sabía la fecha y la hora exactas. Un favor más. No le cuentes a Imogen nuestra conversación. Déjalo estar hasta el viernes. El joyero asintió, aunque era evidente que se sentía incómodo con la situación. No quiero que mi hija sufra, dijo. Pero aún más, no quiero que se convierta en cómplice del robo y destruya la familia de otra persona. Al salir de la joyería, Cordelia sintió que había dado un paso importante en su plan. Ahora tenía un aliado potencial que conocía la hora exacta de la transacción. De regreso a casa, continuó con su estrategia. Mañana se infiltraría en la oficina de Terence e intentaría recuperar el collar. Si tenía éxito, lo escondería en un lugar seguro. Luego empezaría a destruir la reputación de su marido en el trabajo enviando información anónima sobre sus tejemanejes financieros a los ejecutivos de la empresa. El paso final es el encuentro en la joyería el viernes. Cordelia planea aparecer allí en el momento más inesperado, con pruebas de robo y adulterio, para arruinar finalmente los planes de Terence y Imogen de un futuro perfecto. Por la noche, ayudando a Pauline con sus deberes, Cordelia se sorprendió pensando que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente viva. La amargura de la traición no había desaparecido, pero se le había añadido algo más, una sensación de poder y control sobre su propia vida. Ya no era una víctima de las circunstancias. Se había convertido en la arquitecta de su propio destino. Terence llegó tarde a casa, como de costumbre. Parecía entusiasmado, con una leve sonrisa en los labios, claramente pensando en su nueva vida. Cordelia lo saludó con su habitual moderación, sin revelar sus verdaderos sentimientos. «¿Qué tal el día?», le preguntó calentándole la cena. «Normal», se encogió de hombros. «Mucho trabajo antes de las vacaciones. Por cierto, olvidé decírtelo.
El próximo lunes me voy a una conferencia a Seattle durante una semana. ¿Ah, sí? Cordelia le puso delante un plato de lasaña. Espero que sea interesante. Estoy segura de que lo será. Sonrió ante sus pensamientos. Mirando a su marido, Cordelia pensó en lo mucho que la subestimaba. Creía que podía destruir impunemente a su familia, robarle la herencia, dejar atrás a su hija. Estaba seguro de que su aburrida esposa nunca adivinaría sus planes. No lucharía, solo aceptaría el destino. Bueno, Terence Bishop pronto descubriría lo equivocado que estaba. Cordelia sonrió ante sus pensamientos. Les esperaba un viernes muy interesante. La mañana del miércoles comenzó para Cordelia con un dolor de cabeza. No durmió bien, dando vueltas en su cabeza a los detalles del plan que se avecinaba. Terence se había ido temprano como de costumbre, besándola apresuradamente en la mejilla. Aquel gesto familiar ahora le parecía vacío y falso. Podía ver la impaciencia en sus ojos. Estaba contando los días que faltaban para su liberación, sin saber que ella conocía sus planes. Después de llevar a Pauline al colegio, Cordelia no se dirigió a la clínica dental, sino al edificio de oficinas de construcciones Sterling donde trabajaba Terence. De camino, se detuvo en un centro de fotocopias e imprimió algunos documentos de una carpeta de fraudes financieros que había encontrado. Seleccionó cuidadosamente las páginas más comprometedoras en las que había pruebas evidentes de falsedad contable y evasión fiscal. Selma la esperaba en el aparcamiento, mirando nerviosa el reloj. Hacía casi un año que no se veían, y Cordelia observó que su amiga había adelgazado y se había cambiado el peinado. Un corte recto con tiza de moda había sustituido a su larga melena. «Estás increíble», dijo Cordelia con sinceridad, abrazando a su amiga. «Y tú pareces agotada», replicó Selma sin rodeos. «¿Tan mal está?» «Peor de lo que te imaginas», suspiró Cordelia. «Gracias por aceptar ayudar. ¿Para qué si no están las amigas?» Selma se encogió de hombros. «Te he conseguido un pase temporal a nombre del mensajero. Terence está reunido con su jefe y no llegará a su despacho hasta dentro de una hora. ¿Será suficiente?» «Más que suficiente», asintió Cordelia. «Solo necesito 15 minutos». Entraron en el moderno edificio de cristal y hormigón. En la recepción, Selma presentó a Cordelia como mensajera con documentos para el departamento de contabilidad, y el guarda le expidió un pase temporal sin más preguntas. «Pase». «El despacho de Terence está en la cuarta planta, al final del pasillo», le indicó Selma mientras subían en el ascensor. «Te llevaré allí y luego volveré a mi despacho. Si alguien pregunta, ¿has traído los informes trimestrales?». El despacho de Terence resultó ser una pequeña habitación con una ventana que daba al aparcamiento, mobiliario de oficina normal, unas cuantas fotos sobre la mesa, incluida una instantánea familiar de sus vacaciones en Tahoe. Cordelia sintió una punzada de dolor al ver sus caras sonrientes. ¿Aún eran felices entonces? ¿O había estado planeando la traición incluso entonces? «Tienes 15 minutos». Selma miró el reloj. «Estaré en mi despacho. Llámame cuando hayas terminado». Al quedarse sola, Cordelia miró rápidamente a su alrededor. La caja fuerte tenía que estar por aquí. Empezó a buscar y pronto la encontró detrás de un pequeño cuadro. Un disfraz primitivo, pero aparentemente suficiente para un despacho. Una cerradura digital con teclado. Cordelia recordó una conversación escuchada. El código era el cumpleaños de Imogen. 22 de julio, 722. Tecleó la combinación, conteniendo la respiración. Se oyó un clic y la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había algunas carpetas, un sobre con dinero y... ahí estaba, una bolsa de terciopelo que reconoció de inmediato. Cordelia la abrió y sacó un collar de zafiros. En la tenue luz de la oficina, las piedras azules brillaban con un color profundo y rico. Casi podía oír la voz de la abuela Elizabeth. «No es solo una joya, es la historia de nuestra familia». Cordelia guardó rápidamente el collar en el bolso. Ahora había que ejecutar la segunda parte del plan. Sacó un sobre cerrado con copias de documentos comprometedores. Llevaba la etiqueta «Al director de la empresa, personal y confidencial». En su interior, además de pruebas de fraude financiero, había una breve nota anónima. «Su jefe de contabilidad está falsificando las cuentas. Compruebe estos documentos antes de que sea demasiado tarde». Asomándose al pasillo y asegurándose de que no había nadie, Cordelia se dirigió rápidamente al despacho del director.
El cartel de la puerta decía Richard Sterling, director general. La secretaria no estaba allí, por suerte para ella. Colocó el sobre en el escritorio frente al despacho, presionándolo con una grapadora para que no se deslizara. De vuelta en el despacho de Terence, cerró la caja fuerte y llamó a Selma. He terminado, dijo. ¿Nos vemos en el ascensor? Cordelia bajó a la planta baja, devolvió el pase al guardia y salió con Selma. ¿Has encontrado lo que buscabas?, preguntó su amiga mientras se alejaban del edificio. Sí, cogió Cordelia la bolsa que contenía el collar. Ya no, más que eso. ¿Quieres contarme qué está pasando? Selma la miró con preocupación. Sé que tú y Terence tenéis problemas, pero... Me está engañando, dijo Cordelia con sencillez, con una instructora de yoga, y planeaban huir juntos con el collar de mi familia. Selma jadeó y se tapó la boca con la palma de la mano. ¿Terence? ¿En serio? Quiero decir, él siempre parecía tan... correcto. Exacto, sonrió Cordelia con amargura. Lo parecía, pero en realidad no solo es un traidor, es un ladrón. ¿Qué vas a hacer ahora? Selma se sentó en el banco. ¿Pedir el divorcio? Desde luego, asintió Cordelia. Pero primero quiero asegurarme de que recibe lo que se merece por su traición. Selma miró a su amiga con atención. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir, ¿vale? Sobre todo por Pauline. No te preocupes, la abrazó Cordelia. No haré nada ilegal. Solo quiero que se haga justicia. Se despidieron y Cordelia fue al banco. Allí alquiló una caja de seguridad y metió en ella el collar, junto con los documentos que confirmaban su origen. Ahora la joya estaba a salvo y Terence no podría encontrarla. El siguiente punto del plan era sembrar la duda entre Terence e Imogen. Para ello Cordelia tenía que ser sutil y calculadora. Recordó que el número de Imogen estaba guardado en el teléfono de Terence. Cuando llegó a casa, encontró ese número en el historial de llamadas de su marido y lo anotó. Cordelia no iba a llamar directamente. Eso sería demasiado obvio. En su lugar, decidió enviar un mensaje anónimo desde un número desechable. Descargó una aplicación especial, creó un número temporal y marcó el texto. Imogen, ten cuidado con Terence Bishop. Planea coger el dinero de la venta del collar y desaparecer solo. No es la primera vez que utiliza mujeres. Buena suerte. Su dedo se congeló sobre el botón de enviar. Cordelia se dio cuenta de que se estaba pasando de la raya. Pero entonces recordó la conversación que había escuchado en el café, las palabras despectivas de Terence sobre ella, su voluntad de abandonar a su hija. Pulsó enviar. Ahora tenía que asegurarse de que las dudas se colaran también en la cabeza de Terence. Eso era más difícil, pero Cordelia tenía una idea. Llamó a Norman Blackwell a la joyería. Señor Blackwell, soy Cordelia Bishop otra vez. ¿Recuerda nuestra conversación de ayer? Por supuesto, la voz del joyero sonaba cansada. ¿Le ocurre algo? Necesito un poco más de ayuda, dijo ella. ¿Podría llamar a mi marido y decirle que un coleccionista interesado en el collar insiste en conocer a la propietaria de la joya? ¿Por qué?, preguntó Norman perplejo. Créeme, es importante, insistió Cordelia. Dile que el coleccionista está preocupado por el origen del collar y quiere asegurarse de que no se lo han robado, y que en la reunión deben participar todas las partes. Tú, el coleccionista, Terence y Imogen. Hubo una pausa. Norman estaba considerando claramente su petición. «¿Quieres ponerlos nerviosos?», dijo por fin. «Sembrar la desconfianza». «Exacto», Cordelia no lo negó. «Sobre todo porque ya no tienen el collar. Terence descubriría que falta y entraría en pánico. Pensaría que Imogen lo cogió. Y ella pensará que fue él quien cambió de opinión sobre compartirlo». Norman captó eso. «Eso es inteligente. Pero no estoy seguro de querer jugar a ese tipo de juego». Señor Blackwell, se endureció la voz de Cordelia. Estaban planeando vender una reliquia familiar robada. No son juegos, es justicia. Además, ¿no quiere evitar que su hija cometa un error? De nuevo una pausa, luego un fuerte suspiro. De acuerdo, cedió el joyero. Llamaré a Bishop y le diré lo que quieres que le diga. Pero eso es lo último que hago en esta historia. Gracias, le agradeció Cordelia con sinceridad. Una cosa más. ¿Podrías averiguar quién es el coleccionista interesado en el collar? Se llama Ezra Price, respondió Norman. Un ricachón excéntrico de San Francisco. Lleva 30 años coleccionando joyas victorianas.
Llevo mucho tiempo trabajando con él y es un hombre honrado, aunque tiene sus rarezas. ¿Qué clase de rarezas?, se preguntó Cordelia. Es muy supersticioso, explicó el joyero. Cree que algunas joyas tienen una energía especial o incluso maldiciones. Por eso siempre insiste en entrevistarse personalmente con los anteriores propietarios. Dice que tiene que sentir su aura. Esa información podría ser muy útil. Cordelia dio las gracias a Norman y puso fin a la conversación. El plan avanzaba a buen ritmo. El collar había sido devuelto, los documentos comprometedores habían sido enviados al director de la empresa, las semillas de la duda habían sido sembradas. Ahora solo quedaba esperar una reacción. Por la noche Terence regresó a casa muy agitado. Se paseaba nervioso por el salón, mirando el teléfono de vez en cuando. ¿Qué le pasa?, preguntó Cordelia, aunque sabía la respuesta. Nada, murmuró. Solo un día difícil en el trabajo. ¿Quieres contármelo? Intentó parecer una esposa afectuosa. Terence le dirigió una rápida mirada, como si estuviera evaluando si se podía confiar en ella. Sterling tiene unos papeles, dijo por fin. Alguien le había pasado copias de mis informes, los que tenían los ajustes. Dios mío, Cordelia imitó el miedo. ¿Es grave? Más que grave, se desplomó en el sofá. Mañana tengo una reunión con él. Probablemente me despidan. Incluso podrían presentar un caso. ¿Quién haría eso? Se sentó a su lado. No tengo ni idea. Terence se frotó las sienes. Tengo sospechas sobre un par de colegas, pero ninguna prueba. Y eso no es todo, vaciló. ¿Qué más? ¿No te habrás llevado el collar de tu abuela? ¿El de los zafiros? Cordelia puso cara de sorpresa. No, claro que no. Debería estar en mi joyero. ¿Por qué? Ya, era evidente que le costaban las palabras. Quería echarle un vistazo, evaluar su estado. Pensé que tal vez debería limpiarlo para tu cumpleaños. Pero no está en la caja. ¿Cómo que no está? Cordelia se levantó. Recuerdo perfectamente haberlo puesto ahí después de la última prueba. Subieron juntas al dormitorio y Cordelia comprobó la caja desafiante, sacudiendo el contenido sobre el tocador. Qué raro, frunció el ceño. Realmente había desaparecido. ¿Estás segura de que no lo cogiste? Claro que estoy seguro, respondió Terence demasiado deprisa. Me habría acordado. En ese momento vibró su teléfono. Miró la pantalla y se puso pálido. Tengo que cogerlo, murmuró y salió de la habitación. Cordelia lo oyó hablar en voz baja en el pasillo, obviamente intentando que ella no lo oyera. Reconoció el nombre de Imogen y sonrió. Al parecer, la instructora de yoga había recibido un mensaje anónimo y exigía una explicación. Unos minutos más tarde, Terence regresó, aún más agitado. Escucha, tengo que irme ahora mismo, dijo evitando su mirada. Ha habido un problema con el informe para Sterling. Tengo que arreglar algunas cosas antes de la reunión de mañana. ¿A las 11 de la noche? Cordelia enarcó una ceja. Sí, es una emergencia. Ya se dirigía a la puerta. No me esperes despierta. Vete a la cama. Cuando la puerta se cerró tras él, Cordelia se acercó a la ventana y lo vio subir rápidamente al coche y marcharse. Estaba segura de que no iba a la oficina, sino a casa de Imogen para ocuparse de sus sospechas. Cordelia sintió una extraña satisfacción. Su plan de venganza se estaba desarrollando mejor de lo que esperaba. Terence había perdido el collar, su carrera pendía de un hilo y ahora la relación con su amante se estaba deteriorando. Y el viernes estaba por llegar, el clímax de toda la historia, cuando finalmente arruinaría sus planes de una nueva vida. Se acercó al teléfono y marcó el número. ¿Eleanor Hammond? Soy Cordelia Bishop. Siento llamar tan tarde, pero necesito su consejo sobre el proceso de divorcio. Sí, cuanto antes mejor. Mañana a las 10. ¿Le parece bien? Estupendo, estaré en su despacho. Cordelia colgó el teléfono y respiró hondo. Los acontecimientos se sucedían con rapidez, pero sentía que por fin controlaba la situación. La abuela Elizabeth estaría orgullosa de ella. No se había rendido, no se había convertido en una víctima indefensa, sino que había tomado el destino en sus manos. Mañana tendría una consulta con un abogado y luego los últimos preparativos para el viernes, el día en que Terence e Imogen recibirían su merecido por su traición. El viernes amaneció nublado. Pesadas nubes se cernían sobre Walnut Creek, prometiendo una tormenta para la tarde. Cordelia miró por la ventana el cielo encapotado y pensó que el tiempo era perfecto para los acontecimientos que se avecinaban. Hoy era el día del desenlace.
la culminación de su venganza cuidadosamente planeada. Terence apenas había estado en casa los 2 últimos días. Había vuelto a medianoche y se había marchado antes del amanecer, evitando conversaciones y explicaciones. Cuando Paulina había preguntado por papá, Cordelia había respondido que tenía mucho trabajo que hacer antes de su viaje de negocios. Intentó mantener la calma por el bien de su hija, aunque por dentro estaba hirviendo de expectación. Después de dejar a Pauline en el colegio, Cordelia pasó por el banco y sacó el collar de la caja de seguridad. Los zafiros brillaron a la luz de la mañana mientras guardaba la joya en una bolsita de terciopelo. Esta reliquia familiar significaba mucho para ella, no tanto por su valor material como por su conexión con el pasado, con la abuela Elizabeth, con la historia de las mujeres fuertes de su linaje. En casa, Cordelia se preparó cuidadosamente para la próxima reunión. Había elegido un estricto traje pantalón negro, un atuendo que utilizaba en importantes reuniones de negocios. Se recogió el pelo en un elegante moño y se maquilló con discreción. Quería parecer segura y serena cuando expusiera a Terence e Imogen. En su bolso, Cordelia metió una carpeta con la documentación del collar que demostraba que había pertenecido a su familia durante generaciones, impresiones de la correspondencia de Terence e Imogen que había hecho a partir del teléfono de él, y otros papeles importantes, incluido el acuerdo preliminar de divorcio preparado por Eleanor Hammond. El toque final fue una llamada a la señora Prentice, una vecina que a menudo cuidaba de Pauline. «Buenas tardes, Edith», dijo Cordelia. «Siento molestarla, pero ¿podría recoger a Pauline del colegio hoy? Tengo una reunión importante que puede llevarme un rato». «Por supuesto, querida», aceptó de buena gana la mujer mayor. «Puede quedarse a cenar conmigo. Estaba a punto de hacer unas galletas de chocolate. A Pauline le encantan». «Gracias, Edith. Me has salvado la vida», dijo Cordelia con sinceridad. «Iré a buscarla en cuanto pueda». Colgó el teléfono y miró el reloj. Las 3:30. Faltaba hora y media para la reunión en la joyería. Cordelia se sentó en la mesa de la cocina y una vez más repasó mentalmente todos los detalles del plan. Tenía el collar, los documentos comprometedores estaban preparados. Pauline estaría bajo su vigilancia. Todo estaba listo para el acto final de este drama. Sabía por Norman Blackwell que Terence e Imogen debían estar en Glory Gems a las 4 en punto. Ezra Price, un coleccionista interesado en comprar el collar, aparecería a las 5. Cordelia planeaba llegar poco antes que el coleccionista para pillar a todos por sorpresa. A las 3:30 subió a su coche y se dirigió al centro. Tras aparcar a una manzana de la joyería, Cordelia se sentó un rato en silencio, reflexionando. Extrañamente, no sintió ni miedo ni nerviosismo, solo una fría determinación de seguir adelante. A las 5:10 salió del coche y se dirigió a Glory Gems. A través de la ventanilla, Cordelia vio que todos los participantes del próximo trato ya estaban reunidos dentro. Terence se paseaba nervioso por la tienda, mirando de vez en cuando el reloj. Imogen estaba sentada en una silla, elegante y fresca con un traje color crema, su largo cabello rubio recogido en una coleta alta. Norman Blackwell estaba detrás del mostrador, limpiando unas joyas, y a su lado había un hombre canoso de aspecto distinguido, con un traje caro, evidentemente Ezra Price. Cordelia respiró hondo y abrió la puerta de un empujón. El timbre tintineó y todas las cabezas se volvieron en su dirección. La cara de Terence mostraba una expresión de sorpresa que se convirtió en pánico. Imogen entrecerró los ojos ante la inesperada invitada. «¿Cordelia?» Terence fue el primero en romper el silencio. «¿Qué haces aquí?» «Hola, Terence», dijo ella con calma, caminando hacia el centro de la tienda. «Vengo por mi collar de zafiros, el que ibas a vender sin que yo lo supiera». «No sé de qué me hablas», intentó mantener la cara seria, pero le temblaba la voz. «Te expliqué que solo quería limpiarlo». «Deja de mentir». Cordelia se volvió hacia los demás. «Permítanme presentarme a quienes no me conocen. Soy Cordelia Bishop, la legítima esposa de Terence y la legítima propietaria del collar victoriano de zafiros que iba a comprar hoy, señor Price». El coleccionista frunció el ceño y miró a Norman Blackwell. «¿Qué ocurre, Norman? Usted dijo que el vendedor era el señor Bishop». «Lo es», intervino Imogen, levantándose de la silla. «Terence es el propietario del collar. Su esposa simplemente desconoce sus arreglos financieros». «Eso es mentira». Cordelia abrió el bolso y sacó una carpeta con documentos.
Tengo todas las pruebas de que el collar ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Aquí está la tasación que se hizo cuando mi abuela aún vivía. Aquí hay una póliza de seguro a mi nombre. Aquí hay fotos mías y de mi madre llevando esta joya en diferentes años. Extendió los documentos sobre el mostrador. Ezra Price los estudió detenidamente y luego miró a Terence. Señor Bishop, ¿es esto cierto? ¿Intentó vender una joya de su esposa sin que ella lo supiera? Terence se puso pálido y lanzó una mirada desesperada a Imogen, como buscando apoyo. Pero ella se quedó de piedra, mirando cómo se desarrollaba la escena. Ya, nosotros, era una solución temporal, murmuró Terence. Las finanzas familiares son un tema complicado. Oh, estoy segura de que el señor Price entiende la complejidad de las finanzas familiares, dijo Cordelia con ironía. Sobre todo cuando el marido se ve en secreto con otra mujer, planea fugarse con ella a México y financia esa fuga con la venta de una reliquia familiar robada. Se hizo un gran silencio en la tienda. Ezra Price parecía conmocionado. Norman Blackwell parecía avergonzado. Imogen entrecerró los ojos, desviando la mirada de Terence a Cordelia. Son acusaciones ridículas, dijo al fin. Terence y yo solo somos amigos. Le ayudé a tasar las joyas como alguien que sabe de antigüedades. ¿Ah, sí? Cordelia sacó las impresiones de los mensajes de su bolso. Entonces, quizá puedas explicar esta correspondencia, especialmente las partes sobre la nueva vida sin compromiso y la villa en Cancún. Le entregó los papeles a Ezra Price, que los miró con evidente desaprobación y se los entregó a Norman. El joyero se encogió al leer los detalles íntimos de la relación de su hija con un hombre casado. Imogen, su voz temblaba de ira contenida. ¿Es verdad? Papá, no lo entiendes, intentó recomponerse Imogen. Terence está infelizmente casado. Nos queremos. Sí, puede que tuviéramos prisa por irnos, pero... ¿Infelizmente casado? Interrumpió Cordelia. ¿Tan infeliz como para abandonar a su hija de 6 años? ¿Tan infeliz como para robar objetos de valor de la familia y falsificar documentos financieros? ¿Qué otros documentos? Ezra Price se mostró interesado, claramente atrapado por el drama que se estaba desarrollando. Oh, esa es una historia aparte. Cordelia se volvió hacia Terence. ¿Quieres contarla tú o sigo yo? Terence parecía a punto de desmayarse. Se hundió en la silla, rodeándose la cabeza con los brazos. Solo quería una vida mejor, murmuró. Todos estos años lo mismo. El trabajo, la casa, las facturas. Me estaba asfixiando. ¿Por eso decidiste falsificar los estados financieros de la empresa? Preguntó Cordelia. Por cierto, ¿cómo fue tu reunión de ayer con Sterling? Terence la miró con expresión de dolor. Ya sabes lo que pasó, dijo en voz baja. Me despidieron. Sterling me amenazó con demandarme si no compensaba a la empresa. ¿Despedido? Imogen se volvió bruscamente hacia él. No me lo habías dicho. Iba a decírtelo. Terence parecía absolutamente destrozado. Después de conseguir el dinero para el collar, pensé que podríamos usarlo para... ¿Para hacer qué? Imogen cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Para pagar tus deudas en vez de nuestro viaje? Me prometiste una nueva vida, Terence. Una villa junto al mar. Viajar. Librarme de obligaciones. Lo sé, la miró suplicante. Y todavía lo quiero. Es solo que ha habido algunas complicaciones. ¿Complicaciones? Imogen se rió, pero no había alegría en su risa. Estás en paro. Te enfrentas a un juicio. No tienes dinero. Y el collar que planeábamos vender resulta que ni siquiera es tuyo. ¿Qué parte de nuestro plan seguía en pie? Cordelia observó este intercambio de comentarios con fría satisfacción. Todo iba exactamente como ella había planeado. Imogen, como había supuesto, solo estaba interesada en el dinero y el entretenimiento, no en el propio Terence. En cuanto él había perdido su atractivo financiero, ella había perdido instantáneamente el interés en él. Vosotros, los jóvenes, os tomáis el matrimonio demasiado a la ligera, intervino bruscamente Ezra Price. En mis tiempos, ese comportamiento era inaceptable. En cualquier época, ese comportamiento es inaceptable, señor Price, dijo Cordelia. Pero hay gente que piensa que las reglas no se hicieron para ellos. Abrió el bolso y sacó una bolsa de terciopelo. Cordelia desató lentamente el cordón y sacó un collar de zafiros. A la tenue luz de la joyería, las piedras azules parecían cobrar vida, brillando con profundos matices.
Este es el collar en cuestión, lo colocó sobre el mostrador. Me lo regaló mi abuela Elizabeth cuando yo tenía 6 años, con la condición de que se lo diera a mi hija Pauline. No es solo una joya, es parte de nuestra historia familiar, un símbolo de fuerza e independencia femeninas. Ezra Price cogió el collar con cuidado, examinándolo con interés profesional. Magnífico trabajo, murmuró. El corte de las piedras es poco común en la joyería moderna, y ese cierre es característico de finales de la época victoriana. Mi abuela me dijo que se fabricó en 1885, asintió Cordelia. Durante la Gran Depresión hubo que vender uno de los zafiros para que la familia no se muriera de hambre. Pero luego mi bisabuela volvió a comprarlo por el doble de precio. Es una historia fascinante, asintió Ezra Price con respeto. Estas joyas guardan la energía de sus dueños. Puedo sentir un espíritu fuerte en estas piedras. Se volvió hacia Cordelia. Señora Bishop, sé que no es el mejor momento, pero si alguna vez decide vender este collar, me interesaría mucho. Gracias, señor Price, pero no pienso venderlo, dijo Cordelia con firmeza. Como he dicho, es para mi hija. Imogen, que había estado observando este intercambio de comentarios, se levantó bruscamente. Bien, cogió su bolso. Ahora que ya no hay trato, no tengo nada más que hacer aquí. Lanzó una mirada desdeñosa a Terence. No vuelvas a llamarme. No me meto con perdedores. Imogen, espera. Terence se levantó de un salto. Podemos arreglarlo. Encontraré otra forma de conseguir el dinero. ¿Qué dinero, Terence? Sonrió ella. Estás en bancarrota. No tienes nada. Tenemos una casa, parecía desesperado. Podríamos venderla, mudarnos como estaba previsto. Me temo que eso no es posible, intervino de nuevo Cordelia. La casa quedaría para Pauline y para mí. No creerías que te dejaría quitarle el techo a tu hija, ¿verdad? No puedes hacer eso, se volvió Terence hacia ella. Soy dueño de la mitad de la casa, y yo hice el pago inicial, le recordó Cordelia, del dinero que heredé de mi padre. Además, abrió otra carpeta. Ya he consultado a un abogado. Dadas las circunstancias, tu traición, tu intento de robo, tus documentos falsificados, la amenaza de ruina financiera por tus maquinaciones, es probable que el tribunal me deje la casa a mí. Imogen resopló y se dirigió a la salida. Imogen, espera. Terence corrió tras ella. Podemos hablar de esto. Pero ella ya había salido de la tienda sin darse la vuelta. Terence estaba de pie en la puerta, mirándola fijamente con una expresión de desesperación absoluta en el rostro. Te estaba utilizando, Terence, dijo Cordelia, sin una pizca de compasión. En cuanto dejaste de ser útil, te abandonó. ¿De verdad creías que una mujer joven y glamurosa estaba realmente interesada en un aburrido contable de mediana edad? No lo entiendes, se volvió hacia ella. Nos queríamos. Ella me hacía sentir vivo. ¿Y yo? ¿Y Pauline? La voz de Cordelia atravesó el dolor por primera vez. ¿No te hacíamos sentir vivo? ¿Eras tan infeliz con nosotros que decidiste arruinarlo todo? Terence bajó la cabeza, incapaz de encontrar una respuesta. Norman Blackwell, que había estado observando en silencio hasta ahora, tosió. Debo disculparme, señora Bishop, dijo. No me había dado cuenta de que habían robado el collar. Imogen me dijo que una amiga suya quería vender la reliquia familiar para montar un nuevo negocio. No lo culpo, señor Blackwell, le dijo Cordelia asintiendo. Usted también ha sido víctima de un engaño. Sin embargo, me siento responsable de las acciones de mi hija. El joyero parecía abatido. La he mimado demasiado desde la muerte de mi esposa. Quizás sea culpa mía que haya crecido siendo tan calculadora. Cada hombre toma sus propias decisiones, dijo Ezra Price filosóficamente. No puedes culparte por las decisiones de tu hija adulta. Cordelia cogió con cuidado el collar y lo devolvió a la bolsa de terciopelo. Bueno, creo que nuestra reunión ha llegado a su fin, se volvió hacia Terence. Te espero en casa. Tenemos que discutir los detalles del divorcio y tu comunicación con Pauline. Cordelia dio un paso hacia ella. Quizá aún podamos arreglar las cosas. ¿Por el bien de Paulina? ¿Arreglarlo? Lo miró directamente a los ojos. Me traicionaste de todas las formas posibles, Terence. Me engañaste, planeaste abandonar a nuestra hija, robaste una reliquia familiar. Todo por una mujer que te dejó en cuanto se dio cuenta de que ya no podías proporcionarle una vida agradable. No, Terence. Hay cosas que no se pueden deshacer.
Con esas palabras, Cordelia se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo y se dio la vuelta. Por cierto, he hablado con Sterling. Ha accedido a no demandarte si pagas la indemnización a plazos. Así no tendrás que ir a la cárcel. Considéralo mi último regalo para ti. Al salir de la joyería, Cordelia respiró aire fresco. Empezaba a llover. Las primeras gotas caían sobre la acera, dejando huellas oscuras. Abrió el paraguas y caminó despacio hacia el coche. Había un extraño vacío en su interior. La venganza había sido completa y definitiva. Terence lo había perdido todo. Su trabajo, su amante, su reputación, su familia. El collar había vuelto a su legítima dueña. Cordelia había conseguido todo lo que quería, pero en lugar de triunfo, solo sentía fatiga y una ligera tristeza. No por la ruptura de su matrimonio, que había muerto cuando Terence decidió traicionarla, sino por los años perdidos, los sueños rotos, el hecho de que Pauline tuviera que crecer en una familia incompleta. Pero junto con esa tristeza, llegó un nuevo sentimiento: la libertad. Es como si se hubiera quitado de encima un peso que ni siquiera sabía que existía. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar plenamente. No fingir, no representar el papel de esposa feliz. Podía ser ella misma. Cordelia, una mujer fuerte e independiente como la abuela Elizabeth. Sentada en el coche con el sonido de la lluvia, Cordelia sacó el teléfono y marcó un número. Edith, soy Cordelia. Recogeré a Pauline en 1 hora. Sí, todo está bien. Más que bien. Arrancó el motor y salió a la carretera. Había una larga y difícil conversación con su hija. El proceso de divorcio. Una nueva vida por delante. Pero ahora, en ese momento, con la bolsa de terciopelo y el collar de zafiros en la mano, Cordelia sentía que podía con todo, como lo había hecho su abuela, como lo habían hecho todas las mujeres fuertes de su familia. Terence e Imogen tenían lo que se merecían. Se había hecho justicia, y Cordelia por fin era libre y confiaba en que el futuro era suyo, y solo suyo. 3 meses después, Cordelia estaba sentada en el despacho de Eleanor Hammond, examinando los últimos papeles del divorcio. El verano estaba en pleno apogeo, y la luz del sol que entraba por las persianas creaba rayas en el escritorio. Ya está todo listo, le tendió Eleanor un bolígrafo. Solo falta que lo firme y será oficialmente una mujer libre, señora Bishop. ¿O debería llamarla señorita Avery? De momento me quedo con el apellido Bishop, dijo Cordelia firmando. Por el bien de Pauline, no quiero causarle más confusión con el colegio y el papeleo. Quizá más adelante vuelva a mi apellido de soltera. El abogado asintió comprensivo y recogió los papeles. Tengo que decir que este es uno de los divorcios más fáciles de mi bufete. Terence ni siquiera intentó rebatir tus pretensiones. No tenía elección. Cordelia se encogió de hombros. Ni motivos legales, ni ganas de verse arrastrada a una larga batalla legal. Quería poner fin a las cosas lo antes posible. De hecho, tras la dramática escena de la joyería, Terence se había desinflado como un globo. Aceptó sin objeciones todas las condiciones del divorcio. Cordelia recibió la casa, la custodia completa de Pauline e incluso una pequeña pensión alimenticia que Terence se comprometió a pagar en cuanto encontrara un nuevo trabajo. ¿Cómo está su exmarido?, preguntó Eleanor, entregando a Cordelia una copia del certificado de divorcio. ¿Había encontrado trabajo? Por lo que sé, ha aceptado un trabajo como contable en una pequeña empresa de Sacramento, contestó Cordelia. Por supuesto, con un descenso de categoría y una reducción de sueldo. Richard Sterling había mantenido su promesa de no demandar, pero se había asegurado de que se corriera la voz de los tejemanejes financieros de Terence en los círculos empresariales de Walnut Creek. Aquí nadie le ofrecería trabajo. ¿Y esta mujer? ¿Imogen? Eleanor sentía curiosidad. ¿Sabes algo de ella? Cerró su estudio de yoga y se mudó a Los Ángeles. Sonrió Cordelia levemente. Supongo que buscaba suerte en una ciudad más grande, o un patrocinador más rico. Despidiéndose del abogado, Cordelia salió a la calle. El aire estaba impregnado del aroma de las magnolias en flor y la hierba recién cortada. Inhaló profundamente, sintiéndose extrañamente ligera, oficialmente libre. Por primera vez en 15 años, solo se pertenecía a sí misma. En el coche, Cordelia no arrancó el motor de inmediato. Se quedó mirando el certificado de divorcio, pensando en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos meses. Tras la revelación de Terence y la dramática ruptura,
Habían sido días de duras conversaciones y difíciles decisiones. La más difícil, por supuesto, había sido la conversación con Pauline. Cordelia aún recordaba esa noche con una punzada en el corazón. «Mamá, ¿de verdad nos ha dejado papá?» «Ah, darn», había preguntado entonces la niña de 6 años, sentada en el borde de la cama de su habitación, decorada con dibujos de unicornios y hadas. «¿Ya no va a vivir con nosotros?» «Sí, cariño». Cordelia intentó hablar con calma, aunque por dentro se retorcía de dolor por su hija. «Papá vivirá separado, pero sigue siendo tu papá y te quiere». «Entonces, ¿por qué se fue?» Los grandes ojos de Paulina se llenaron de lágrimas. ¿Había hecho algo malo? «No, cariño, no». Cordelia abrazó a su hija con fuerza. «No has hecho nada malo. A veces los adultos dejan de quererse como antes. Esto no tiene nada que ver contigo. Eres lo mejor de nuestras vidas». «Pero si me ama, ¿por qué no se quedó?» Pauline insistió. «Jason dijo que su padre se fue porque encontró otra familia donde le querían más». «Jason se equivoca», dijo Cordelia con firmeza. «Nadie podría quererte más que papá y yo. Es que a veces los adultos cometen errores, toman malas decisiones, pero eso no significa que dejen de querer a sus hijos». Terence, para su crédito, llamaba a su hija regularmente e incluso venía los fines de semana para pasar tiempo con ella. Intentó desesperadamente mantenerse en contacto con Pauline, aunque la niña se había mostrado retraída y recelosa con él al principio. Cordelia no interfería en su comunicación. Fueran cuales fueran sus sentimientos hacia su exmarido, se daba cuenta de que Pauline necesitaba un padre. Al salir de su ensueño, Cordelia arrancó el coche y se dirigió a casa. De camino, paró en el supermercado y compró comida para una cena de celebración. Hoy era un día especial, no solo por la finalización del divorcio, sino también porque tenía buenas noticias para Pauline. Charlie la recibió en casa, moviendo la cola alegremente. El Golden Retriever se había encariñado aún más con ella y Pauline a lo largo de los meses, como si sintiera que ahora era el único hombre en su casa. «Hola, muchacho». Cordelia acarició al perro detrás de la oreja. «¿Dónde está Pauline?» Oyó la fuerte voz de su hija. «Mamá, estoy arriba, dibujando». Cordelia subió al cuarto de los niños, donde Pauline estaba sentada en una mesita, dibujando diligentemente en un papel con lápices de colores. Con el paso de los meses, la niña se había interesado aún más por el dibujo, y Cordelia la animaba, pues lo veía no solo como una forma de expresarse, sino también como una especie de terapia tras el trauma de la separación de sus padres. «¿Qué estás dibujando, cariño?» Cordelia se sentó a mi lado. «Somos tú, yo y Charlie», señaló Pauline las figuras del dibujo. «Estamos de picnic junto al lago, como el domingo pasado». Cordelia sonrió al mirar el dibujo. En efecto, Pauline había representado su reciente viaje con bastante exactitud. El lago azul, la hierba verde, ellas con la cesta de picnic y Charlie persiguiendo mariposas. «Es precioso, cariño», la elogió. «Tienes mucho talento». Cordelia hizo una pausa. «Tengo 2 noticias para ti. En primer lugar, hoy he firmado el divorcio con papá». Pauline dejó el lápiz y miró a su madre con atención. «¿Significa eso que no volverá a vivir con nosotros?» «Sí, cariño, pero seguirá visitándote, llamándote, pasando tiempo contigo. Sigue siendo tu padre, solo que ya no somos marido y mujer». Pauline asintió pensativa. Estaba acostumbrada a la idea del divorcio de sus padres, y esta noticia no la conmocionaba. «¿Cuál era la otra noticia?», preguntó. Cordelia sonrió, sintiendo el calor en su interior. «¿Recuerdas cuando envié mis dibujos a esa editorial de libros infantiles? Me han contestado hoy. Les encantaron mis ilustraciones y quieren que ilustre una nueva serie de cuentos de hadas». «¿De verdad?». A Pauline se le iluminaron los ojos. «¿Vas a ser una artista de verdad como siempre habías soñado?» «Sí, cariño». Cordelia abrazó a su hija. «Aún es un proyecto pequeño, pero es un comienzo. Trabajaré desde casa, así podré pasar más tiempo contigo». Tras la muerte de su madre, Cordelia se había visto obligada a abandonar la escuela de arte y a buscar un trabajo estable para ayudar a su padre con sus hermanos pequeños. El sueño de convertirse en ilustradora de libros infantiles había quedado aparcado durante años. Pero ahora, después de todo el drama, decidió darse una segunda oportunidad. Envió su carpeta a varias editoriales y, para su sorpresa, recibió una respuesta positiva. «Esto hay que celebrarlo», exclamó Pauline. «Vamos a hornear galletas de chocolate».
Lo haremos, aceptó Cordelia. Pero antes quiero enseñarte algo especial. Cogió a su hija de la mano y la condujo a su dormitorio. Allí en el primer cajón de la cómoda, detrás de un montón de bufandas, había una bolsa de terciopelo que le resultaba familiar. Cordelia la sacó y se agachó en el borde de la cama, palmeándola a su lado, invitando a Pauline a sentarse. ¿Recuerdas cuando preguntaste por el collar de la abuela con las piedras azules? Cordelia desató el cordón de la bolsita. ¿El que pasó de madre a hija en nuestra familia? Pauline asintió, mirando la bolsa con curiosidad. Es hora de que te cuente su historia. Cordelia sacó un collar de zafiros. A la luz del sol de la tarde que entraba por la ventana, las piedras azules jugaban con tonos profundos, como pequeños trozos del cielo nocturno. «Vaya, es precioso», exhaló Pauline con admiración, tocando suavemente el zafiro central con el dedo. «Es como un cuento de hadas». «Sí que tiene una historia de cuento de hadas», sonrió Cordelia. Este collar fue creado en 1885 para la tatarabuela de Violet el día de su boda. Luego pasó a manos de su hija, mi bisabuela Rose. Y después, Pauline escuchaba con la boca abierta, hipnotizada no solo por el brillo de las piedras, sino también por la historia familiar. Luego llegaron los tiempos difíciles, la Gran Depresión. La gente perdió su trabajo y no había suficiente dinero para comer. Así que la bisabuela de Rose decidió vender uno de los zafiros para que la familia pudiera salir adelante. ¿Rompió el collar? Pauline miró ansiosa las joyas. Sí, tuvo que separar una piedra. Cordelia señaló el zafiro situado a la derecha de la piedra central. Esa. ¿Ves que tiene un tono ligeramente distinto? Eso es porque más tarde, cuando las cosas mejoraron, Rose volvió a comprar la piedra, pero tuvo que pagar el doble. El joyero la puso de nuevo, pero no pudo igualar el color perfectamente. ¿Qué pasó después? Pauline no perdió de vista el collar. Fue a parar a manos de la abuela Elizabeth, que me lo regaló cuando yo tenía la edad que tú tienes ahora. Cordelia acarició la cabeza de su hija. Y algún día será tuyo, Pauline. ¿De verdad? Los ojos de la niña se abrieron de par en par. Podré ponérmelo. Cuando seas mayor, asintió Cordelia. Mientras tanto te estará esperando. Pero lo más importante no es el collar en sí, sino lo que simboliza. ¿Qué simboliza? Simboliza. Pauline pronunció con cuidado la difícil palabra. La fuerza y la independencia de las mujeres. Cordelia cogió el collar y se lo ajustó al cuello. La abuela Elizabeth siempre me decía, una mujer debe ser fuerte e independiente, y tener siempre algo que le pertenezca solo a ella. Este collar no es solo una joya, es un recordatorio de que las mujeres de nuestra clase podemos superar cualquier dificultad. Pauline miró a su madre pensativa, como si intentara dar sentido a estos conceptos tan difíciles para una niña de 6 años. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó de repente. «¿Eres fuerte e independiente?» «¿Independiente?» «Intento serlo», sonrió Cordelia, conmovida por la perspicacia de su hija. «Sobre todo ahora que tú y yo empezamos un nuevo capítulo en nuestras vidas». Paulina asintió solemnemente. Luego cogió el collar y lo puso al trasluz, admirando el juego de las piedras. «Cuando sea mayor, yo también seré fuerte», dijo con firmeza. «Y haré dibujos bonitos como tú, y tendré este collar, y le contaré su historia a mi hija. Estoy segura de que lo harás, cariño». Cordelia besó a su hija en la parte superior de la cabeza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de pena, sino de orgullo y amor. Aquella noche, después de hornear las prometidas galletas de chocolate y acostar a Pauline, Cordelia se sentó en el porche con una copa de vino, observando las estrellas. Charlie dormitaba a sus pies, estremeciéndose de vez en cuando mientras dormía. Los últimos meses no habían sido fáciles. Tras la euforia del éxito de la venganza, llegaron días de duda y culpabilidad. No por el acto de venganza en sí, sino por el efecto que había tenido en Pauline. La niña estaba preocupada por la partida de su padre. A menudo lloraba por las noches. Hacía preguntas difíciles a las que Cordelia no siempre encontraba respuesta. Hubo momentos en que Cordelia se preguntó si había ido demasiado lejos. Quizá debería haber cogido el collar y pedir el divorcio, sin todo el drama de verse expuesta delante de extraños. Pero entonces recordaba las palabras de Terence en el café, su voluntad de abandonar a su hija, su desprecio por su matrimonio y por ella misma, y se daba cuenta de que había hecho lo correcto. Terence se merecía lo que le había pasado.
Además, a pesar de todas las dificultades, estos meses habían traído cambios positivos. Por primera vez en años, Cordelia se sentía realmente viva. Volvió a pintar, empezó a hacer yoga, en otro estudio, por supuesto, e hizo nuevas amistades. La clínica la había ascendido a administradora superior con un horario más flexible, lo que le permitía tener más tiempo para Pauline y su arte. Y ahora este contrato de publicación es un pequeño pero importante paso hacia la realización de un sueño largamente acariciado. Quizá con el tiempo pueda dedicarse plenamente a ilustrar libros infantiles e incluso escribir sus propias historias. Cordelia bebió un sorbo de vino y miró su reflejo en el cristal de la ventana. Había cambiado, no solo por fuera, aunque el nuevo corte de pelo y la ropa más brillante, sin duda le sentaban bien. El principal cambio estaba en su interior. Se había vuelto más segura de sí misma, más decidida. Había aprendido a valerse por sí misma y a no tener miedo al cambio. Se oyó un grito en la casa. Pauline debía de haberse despertado de una pesadilla. Le ocurría de vez en cuando desde que Terence se había marchado. Cordelia dejó el vaso y se apresuró a entrar en la habitación. «Shh, no pasa nada. Mamá está aquí». Se sentó en el borde de la cama y abrazó a su hija. «¿Has tenido una pesadilla?» Pauline asintió, acurrucándose contra ella. «Soñé que estaba perdida en un bosque oscuro y que nadie podía encontrarme», murmuró con voz soñolienta. «Es solo un sueño». Cordelia le acarició el pelo. «Estás a salvo, en casa, y siempre te encontraré, estés donde estés. ¿Me lo prometes?» Pauline la miró con ojos llorosos. «Te lo prometo, cariño». Cordelia le besó la frente. «Ahora cierra los ojos e imagina algo bueno. Como tú y yo pintando junto al lago y Charlie persiguiendo mariposas». Pauline sonrió y cerró los ojos. Pronto su respiración se estabilizó. Estaba dormida otra vez. Cordelia se sentó a su lado un momento más, observando a su hija dormida, y luego salió de la habitación en silencio. De vuelta en el porche, volvió a coger su vaso y miró al cielo estrellado. En algún lugar, entre aquellos puntos centelleantes, la abuela Elizabeth debía de estar observándola. Cordelia esperaba que estuviera orgullosa de ella. Una mujer que no tenía miedo de empezar de nuevo, de protegerse a sí misma y a su hija, de encontrar la fuerza para una nueva vida. El collar de zafiros, que ahora reposaba en el primer cajón de la cómoda, era algo más que una joya. Se había convertido en un símbolo de su victoria, de su fuerza, de su independencia. Algún día pasaría a Pauline, y Cordelia esperaba que para entonces su hija se hubiera convertido en una mujer fuerte y decidida, capaz de superar todas las adversidades. Mientras tanto, vivirían día a día, paso a paso, construyendo su futuro, sin Terence, pero con amor mutuo y la convicción de que lo mejor estaba por llegar.